Estamos ya de regreso en el programa y estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Y el tema que vamos a tocar tiene que ver con una celebración que se ha dado en los Estados Unidos por parte del presidente Joe Biden y de su vicepresidenta. Ellos han celebrado el 22 de enero el aniversario de la legalización del aborto. Ese es el tema que nos ocupará hoy. Edwin, bienvenido. Gracias, Enrique. Y mira, efectivamente es una celebración, ¿no? El 48 aniversario de cuando fue legalizado el aborto en Estados Unidos, pero hay que precisar también que estamos justo, hoy se cumple recién una semana de la asunción al mando de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y nada más, a los 2 días de haber asumido el poder, pues con su vicepresidente, que es declaradamente abortista, ¿no? Es decir, a favor del aborto eh, en todas sus etapas y en todas las causales. Entonces, bueno, pues celebraron con un comunicado, ¿no? Esta sentencia famosa de Roe versus Wade, que permitió que en Estados Unidos el aborto fuese legal desde 1973. Pero si te acuerdas, aquella decisión se basó en una mentira, ¿verdad? Una persona que declaró haber sido violada y luego se desdijo porque Años después, ¿no? años después, y bueno, después de ser activista pro aborto por muchos años, pues desde el año, bueno, no recuerdo, desde el año 2012 probablemente, se ha convertido en una persona que defiende la vida y que, bueno, lamenta lo sucedido e incluso ha llegado a manifestar que los 50 millones de abortos que pesan sobre su conciencia los llevará hasta la tumba. No es muy triste lo que sucedió con esta persona. Bueno, me La permito corregirte, acabo de leer un artículo, son 62 millones de abortos que se habrían realizado en los no, pero Estados Unidos, ¿no? ciertamente, pero cuando ella pronunció aquello en el Era 50 2012, millones. eran aproximadamente 50 millones, ¿no? Dime, Edwin, ¿a ti te parece raro que un presidente demócrata celebre la legalización del aborto a través del fallo en el caso Roe, que era la mujer violada, versus White, que era el fiscal de distrito, Mira, ¿no? lo que me parece raro no es que un demócrata, la mayoría de los demócratas están a favor del aborto lo sabemos bien como un derecho de la mujer, ¿no? Ellos no le llaman como aquí la interrupción del embarazo, que es también un eufemismo, le llaman, más aún, le llaman el derecho a elegir, el choice, ¿no? El derecho a elegir de una mujer. Otro eufemismo, pero todavía mayor, diría yo, ¿no? Entonces, no me llama la atención el hecho de que sea un demócrata. También hay republicanos que están a favor del aborto, ¿no? Sin embargo, lo que me llama la atención es que este señor que Biden, dicho sea de ¿te paso, refieres? Biden, ¿no? Es el segundo presidente católico de Estados Unidos, el primero fue Kennedy hace 60 años. Este señor, eh, vamos a ver, pregona que es católico, incluso va a misa dominical. El domingo pasado estuvo en misa en una parroquia de Washington, ¿no? A la misma que acudía anteriormente, ¿no? Pero diríamos que el comunicado que sacan este 22, el pasado viernes, ¿no? Celebrando la sentencia del año 73, eh, es, es decir, eh, es en unos términos tales que una persona, un católico, por más mal formado, distraído, por lejos que esté de su fe, no puede decir que es católico y sostener aquello. Es decir, en la Iglesia Católica, desde el primer siglo, desde
desde Jesucristo, ¿no? Se sabe que el aborto es un mal tremendo, un mal gravísimo. Es decir, el aborto en estos 20 siglos de existencia de la Iglesia Católica es un mal de tal gravedad que el que lo comete y todos los que ayudan, ¿no?, a ese aborto quedan fuera de la Iglesia, quedan excomulgados. Entonces, ese señor Biden, ¿no?, presume de católico, igual que la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que tiene como 80 años, casi igual que Biden, ¿no? Y ambos están a favor públicamente del aborto, como un derecho, como una opción, etcétera. Entonces, lo que me llama la atención es eso, El que, asunto es que, por que hay ejemplo, una el serie, tema católico, el tema sí, del presidente católico es, eh, bueno, Kennedy también fue el primer presidente católico, pero no podríamos decirle precisamente que tenía las conductas que exige la Iglesia Católica, ¿verdad? Recordemos pero, que era pero, bastante libertino el presidente pero una cosa es, Kennedy, ¿no? Y sí, a lo que me refiero, eh, Pelosi y Biden podrían llamarse practicantes, pero con esta discrepancia en el tema del aborto. no, ahí hay que ser claros, ¿no? Eh, en en la religión católica, ¿no? Y esto, bueno, pocas veces hablamos de religión en el ¿Mm? programa, pero cuando uno abraza una fe como la católica, tú o te adhieres a ella totalmente, a sus principios de fe y moral, o no eres católico. Es decir, el catecismo de la Iglesia Católica, que es el compendio de la fe católica cristiana, dice clarísimamente que el aborto es un crimen Ujú. y que un católico no puede participar, pensar, estar de acuerdo, o sea, está al margen. Entonces, claro, el señor Biden, la señora Pelosi o cualquier otra persona en el mundo que se llame católico, no es verdaderamente católico porque está yendo contra algo que incluso pertenece a la ley natural, es decir, en todas las culturas, ¿no? Pero la fe católica lo remarca. Correcto. Entonces, entonces perdóname para ¿Mm? terminar la idea, Enrique, lo asombroso es que ellos, vamos a decir, sin tener por qué, ¿no? Es decir, nadie los obliga a ser católicos, pero caen en una contradicción muy grande, porque es elemental, es como si dijésemos, bueno, vamos a ver, en otro tema, aunque sea controvertido, pero si la Iglesia sanciona que aquello está mal, se opone a la ley de Dios, entonces, y si yo discrepo, lo mejor es que me retire Ujú. de esa fe. Claro, Depende de lo que vale más para mí. Entonces, esto es lo que me asombra, no que sea demócrata, claro. no que lo firme un demócrata, sino un católico. ¿No? El otro asunto es que hay una cuestión que a mí me pareció muy interesante de esto. Eh, lo que dice el comunicado es que este fallo podría ser elevado a ley a través de algo que se conoce como codificar, ¿no? Hacer que Sí, un- algo que era simplemente un fallo pase a ser ley, ley federal en todos los Estados Unidos. Pero hay una cuestión que yo la veía extremadamente positiva y era que el número de abortos tiende a bajar en los Estados Unidos. O sea, existe la legalización del aborto, en algunos estados hasta el día previo al alumbramiento, por ejemplo, y, pero esto ha bajado. Leía que en 2011 la tasa del aborto estaba por debajo de la de 1973, antes de que se legalizara el aborto. Y eso yo lo veo extremadamente positivo. ¿No te parece sí, importante sí, eso? no, sin duda alguna, Enrique. Y yo creo que eso se debe a una mayor conciencia en el pueblo estadounidense acerca de la sacralidad de la vida humana, ¿no? Eh, Sin embargo, la ley del aborto está ahí. Es decir, se sigue permitiendo
se sigue permitiendo que miles, centenares de miles de inocentes pues sean abortados, ¿no? Claro, 62 España, millones es una cantidad claro, increíble, es claro, casi 2 veces la población del Perú, ¿no? claro, lo que tú dices es positivo, qué duda cabe, ¿no? Pero yo lo atribuyo fundamentalmente a una especie de conciencia del pueblo estadounidense, que esto no vaya a más, como más bien sucede, como sí sucede en los países europeos. En Europa, por ejemplo, en España, de cada 5 embarazos, uno termina en aborto, ¿no? Es tremendo. Y en Francia, de cada 4, uno termina en aborto. Estamos hablando de tasas superiores y tasas crecientes, ¿no? En Estados Unidos hay una cierta estabilidad en el número con tendencia a disminuir. Yo lo atribuiría a eso y también pues a que por ejemplo, hay organizaciones que se movilizan bastante. Pero eso sería por eso Favor de me la refiero, vida. es un gran éxito porque Sí, finalmente lo que hemos analizado en los últimos programas donde hemos tocado este tema del aborto es que existe una tendencia hacia su legalización. Lo estamos viendo en Chile, lo vimos en Colombia, vimos sí, argumento. Argentina, ¿no? Entonces, Sí, si a pesar de las legalizaciones existe que los movimientos pro vida logran convencer que a pesar de que el aborto es una alternativa legal, no deben hacerlo y las tasas están bajando a 2011, no sé los datos ahora, pero en 2011 menores a la legalización del aborto en Estados Unidos 1973, entonces significa que el discurso pro vida está calando a está pesar de que el aborto es una alternativa legal. y a pesar de que la cultura del aborto va increciendo en el mundo. Lo curioso es que Estados Unidos como nación va disminuyendo poquito, ¿no? La tasa de abortos, pero tiene dentro de su país a la mayor industria exportadora del aborto, como es Planned Parenthood, es decir, instituciones que reciben dinero público para incentivar, promover el aborto en América Latina, en África, en Asia, en todo el mundo. Es la mayor exportadora de abortos en el mundo, el IPPF, ¿no? Entonces, es una contradicción, sin duda alguna. Tú has leído, Enrique, tú has leído lo que han dicho, lo que ha dicho Nancy Pelosi con respecto a, sí, hace días antes de la toma de posesión de Biden, Nancy Pelosi se refirió también para que veas el nivel eh, de políticos que tienen y el nivel de políticos que caen en una seria contradicción con su fe, ¿no? Fíjate, dice Nancy Pelosi que, refiriéndose a las personas pro vida, ¿no? Dice, bueno, son muy buenas, ¿no? Pero fíjate, estaban dispuestas, dice, estaban dispuestas a vender toda la democracia por esa cuestión. Es decir, ¿cuál cuestión? La del aborto. Se refiere a eso Nancy Pelosi. Y Biden y Kamala Harris, su vicepresidente, hablan de que en los últimos 4 años, bajo el mandato de Trump, ¿no? El derecho a decidir, a elegir por parte de las mujeres, nunca estuvo tan maltratado, tan pisoteado, ¿no? Como en los 4 años de Trump. Entonces, es una defensa, una postura a favor del aborto tremenda. Y Nancy Pelosi termina diciendo, termina diciendo eh, que el apoyo, el apoyo a Trump por parte de los votantes pro vida es una cuestión que me da mucha pena como católica. O sea, un señor como Biden va a misa todos los domingos y es Claro, totalmente pro aborto. Y una señora como Pelosi, ¿no? Dice que le da pena esto como católica. Y finalmente, lo que nos está diciendo también es que, ojo,
la democracia, ¿no? y la religión, la fe católica, no tienen por qué, o dicho, perdón, la democracia y el aborto no tienen por qué ser unas realidades que sufran una colisión o vamos a pelearnos por ello. No, no, la democracia y el aborto. Pero parece que ella, ¿no? Dice, bueno, es que, vamos a ver, eh, si hay un conflicto, entonces hay que salvar la democracia. La democracia está por encima de lo que, de los votantes pro vida o los que quieren, está por encima. Eso quiere Claro, bueno, decir es un concepto muy, muy norteamericano, ¿no? De la democracia y de la laicidad del Estado. Además, yo creo que puedo entender un poco mejor el sentido en el contexto en el que lo da Pelosi. Es que, lastimosamente, Trump pues, no ha sido un gran ejemplo de presidente. Es una persona que, según el libro escrito por su propia sobrina, lo tilda, por ejemplo, de racista, y no de cualquier racista, sino de un gran racista y de una persona de ese tipo. Entonces, yo me imagino que ella dice, ha habido gente que ha votado por Trump porque prometía estas cosas y no se han dado cuenta de todos los defectos. eh, Y es que a veces es, hay gente mala que hace cosas buenas y hay gente buena que hace cosas malas. Esas son cosas que suelen pasar en el mundo. Pero quería hacerte una pregunta que a mí me parece interesante antes de que claro, nos gane el tiempo. Quería sí, preguntarte, sí, es sí, para Enrique. por ejemplo, para estas organizaciones, ONGs que promueven el aborto, es muy fácil conseguir fondos. Y para las organizaciones pro vida, como por ejemplo la que tú integras, la Asociación Vida y Familia, le es muy difícil conseguir levantar fondos para, por ejemplo, darles a las mujeres que tienen embarazos no deseados alternativas reales, o sea, asistirlas económicamente, ayudarlas, darles cobijo, atención médica y ese tipo de cosas. Es muy difícil, Enrique, mientras que en el mundo hay muchas instituciones como Planet Parenthood, ¿no? Que como te digo, tiene millones para destinar a promover el aborto en el mundo, es decir, a financiar a ONGs pues, locales en los distintos países. Planet Parenthood apoya aquí en el Perú a varias ONGs que son conocidas por el tema de salud reproductiva, salud sexual reproductiva, que es un eufemismo del aborto, ¿no? Entonces, eh, Planet Parenthood se financia con dineros públicos, es decir, acaba de Biden de abrir nuevamente la llave para que lo que Trump cerró, ¿no? Entonces, claro, eso está facilísimo para las instituciones que promueven el aborto, Ajá. pero para las pro vida, ¿quién las financia? Ningún Estado, prácticamente ningún Estado en el mundo, da dinero para los defensores de la vida O humana. sea, dineros públicos, ¿te refieres? Dineros públicos, claro. Ajá. Pero hay Dinero también, por público, como ejemplo, suele ocurrir por el otro lado. hay algunos mecenas, pues, que facilitan el aborto y dan dinero precisamente para promover campañas. No Sí. hay personas ricas en el mundo, multimillonarios, que destinen fondos para organizaciones pro vida. Puede haber algunos, sin embargo, yo los desconozco. No es fácil, o sea, lo que trato de establecer aquí es mucho más fácil conseguir dinero para hacer campañas pro aborto que para conseguir dinero para campañas pro vida. Y Claro, pese a ello, en Estados Unidos parece que esas campañas hechas por organizaciones pro vida dan resultados. Están convenciendo a la gente que hay alternativas distintas al aborto, a pesar que el aborto es legal. efectivamente, y eso se debe principalmente a la batalla cultural que dan, ¿no? A través de esas marchas anuales, justo los 22 de enero, y también bueno, pues a artículos periodísticos, entrevistas, programas de televisión, y por supuesto deben haber también donantes en Estados Unidos en favor de la vida y ellos deben destinarlo, me imagino, a instituciones que, por ejemplo, promueven la adopción, ¿no? Es decir, son como
instituciones que acogen niños para luego darlos en adopción, etcétera. O sea, sí debe haber en Estados Unidos hay riqueza y entonces la captación de fondos debe existir, pero por supuesto no de dineros públicos y tampoco bueno, pues como lo recibe Planet Parenthood. Ahora, Planet Parenthood también practica los abortos, por lo tanto, ahí sacan millones, millones. Para O seguir sea, la campaña. Edwin, sí, solo quisiera nos ganó el aclarar tiempo. una cosita pequeña. Cuando yo te hablaba de ese conflicto entre el aborto y la democracia, es decir, el aborto, o sea, si yo opto por el aborto, ¿no? Eh, o digo que no al aborto, estoy debilitando la democracia y como dice Pelosi, incluso voy a pasar por encima de la democracia. Eso es una falsedad. Pero además no me refería a un tema, vamos a decir, a un tema religioso, porque tú sabes que el aborto, el aborto es un tema cultural, es un tema de la vida humana, que no es un tema religioso estrictamente hablando. Por lo tanto, no estamos en el plano del laicismo o no laicismo, leyes, no. Estamos simplemente entre que eh, el aborto sabemos lo que es y la democracia también es valiosa, la democracia, ¿quién lo duda? Pero, un momentito, parece que tienen pesos distintos y no habría por qué ponerlas en conflicto. Sin Perfecto. embargo, Pelosi sí habla claramente y inclina la balanza y dice, ojo, ojo, la democracia sí está por encima de la vida humana. Señora Pelosi, eso es una incongruencia muy seria, ¿no? Bueno, Y por otro lado, le apena como católica. Valdría la, no sé, claro, hay bueno, que, son temas, bueno, claro, mejor bastante no sé. polémicos. Por eso Claro los que tratamos. mejor no sea católica, porque no le hace ni a favor ni en contra, pero sí hay una incoherencia muy grande. Gracias, Gracias. gracias, Edwin. Nos reencontramos mañana en modo avión.